En la lección anterior observamos cómo se crean los números racionales. Explicamos la ilusión que provocan porque parece que con ellos se puedan describir todas las cantidades imaginables, dado que el cotidiano proceso de medición de magnitudes aparenta que siempre sea posible, pero resulta que no es así, porque nos topamos con los inconmensurables, como nos enseñó Hipaso de Metaponto allá por el siglo V a.C. Nos ocuparemos aquí de este nuevo ente, pero antes, para comprenderlo mejor, debemos describir una especie singular de números racionales, las fracciones decimales, que hacen posible el sistema de representación con la notación decimal, el método que todos conocemos y que mejor se adapta a la función cerebral. Una fracción decimal, por definición, no es más que una razón con numerador entero y denominador igual a una potencia natural de 10. Su expresión analítica se escribe en la imagen, donde a es un entero y n puede ser 0 o cualquier otro número natural. Con las fracciones decimales se pueden representar cantidades racionales con el sistema de separar la parte entera y la fraccionaria, con una coma u otro signo cualquiera, escribiendo los dígitos correspondientes a uno y otro lado de la coma. La parte entera del número racional representado se asocia a los dígitos a la izquierda de la coma, y la parte menor que 1 se escribe a la derecha con fracciones decimales. De este modo, el significado de lo escrito con este criterio es el siguiente. La parte entera significa la suma con las potencias enteras de 10 de cada dígito por la potencia que corresponda en función de su orden de escritura desde la coma, mientras que la parte fraccionaria significa la suma de los productos de las fracciones decimales por su correspondiente dígito, todo ello conforme se expresa analíticamente en la figura. Veamos unos ejemplos sencillos conocidos por todos. Consideremos la razón un medio y busquemos su expresión con la notación decimal. Para expresar esta razón como fracción decimal hay que convertir su denominador en una potencia de 10, lo cual se consigue multiplicándolo por el cociente entre 10 y 2, que en este caso es un valor exacto igual a 5, con lo cual el razonamiento analítico ya está enfocado, porque sabemos que si multiplicamos numerador y denominador por el mismo número, la razón no varía. Luego, multiplicándolos por 5, tendremos que un medio es igual a la razón con numerador 1 por 5 y denominador 2 por 5, es decir, pasamos al racional equivalente 5 décimos, que es 5 veces la razón un décimo, que se escribe 0,5. Así que el quebrado un medio indica la misma cantidad que la señalada por 0,5, que no es más que otra simbología para escribir el mismo número racional un medio. Consideremos ahora el caso de la razón un tercio. Para transformar esta fracción a la forma decimal, habría que multiplicar su numerador y su denominador por el cociente entre 10 y 3, pero este cociente no es exacto, por lo que no sirve el razonamiento anterior. Sin embargo, podemos partir de una igualdad como la indicada en la figura, porque no hay duda que 1 es igual a 9 veces la fracción un décimo más un décimo, y 10 décimos es la unidad. Dividiendo ambos miembros entre 3, se mantiene la igualdad. Luego, por la propiedad distributiva, se podrá escribir la expresión siguiente, que se transforma simbólicamente en la suma de 0,3 más un décimo entre 3. De este modo, si antes partíamos del cociente entre 1 y 3, ahora nos encontramos con el cociente entre un décimo y 3, y podemos escribir sin problemas la identidad aquí indicada, porque 9 centésimos más un centésimo son 10 centésimos, que es un décimo, y con ello llegamos, dadas la propiedad distributiva y la definición de notación decimal, al resultado 0,03 más un centésimo entre 3. Seguidamente debemos determinar este último cociente, un centésimo entre 3, y por un razonamiento idéntico llegaremos al resultado 0,003 más un milésimo entre 3, y así indefinidamente, por lo que la expresión decimal de la razón un tercio deberá estar descrita con una sucesión inacabable de treses a la derecha de la coma decimal, lo que significa que aunque la expresión decimal de la razón un tercio no se pueda escribir completamente en notación decimal, sus dígitos son siempre predecibles, porque resultan todos iguales a 3, y se dice que 3 es el periodo de la expresión decimal de la razón un tercio. El procedimiento descrito explica la motivación de las reglas usuales para calcular manualmente divisiones.
organizando de otro modo las operaciones antes indicadas, tal como observamos aquí. Al dividir 1 entre 3, como el dividendo es menor que el divisor, lo primero es situar la coma decimal. Luego se divide 10 entre 3 y se obtiene el primer dígito decimal, que es 3, y el resto 1, resto que en realidad es un décimo. Para obtener el segundo dígito decimal, se repite el procedimiento con ese resto como dividendo, obteniendo otro 3 y un resto igual a 1, que en realidad es un centésimo, y así sucesivamente como se indica en el esquema. Resulta de ello que cualquier número racional o es exacto o es periódico, y si es exacto, esto equivale a un periodo igual a 0, lo que nos lleva al hecho de que los números racionales admiten todos expresión decimal periódica y provoca que nos preguntemos qué sucede con los decimales infinitos que no sean periódicos, porque no pueden representar números racionales, y como esos números son fácilmente imaginables, pues basta con escribir dígitos al azar uno detrás de otro e indefinidamente, hemos de concluir que el conjunto de los racionales no es completo, a pesar de que parezca lo contrario, porque no incluye las expresiones decimales infinitas y no periódicas, que se denominan números irracionales, para indicar que no representan ningún número racional, lo que significa que no admiten escritura en forma de razón entre dos enteros. Observemos ahora un número aparentemente simple, la raíz cuadrada de 2. No tardamos en percatarnos de que su expresión decimal no tiene fin, y que sus dígitos son impredecibles, o no periódicos, por lo que esta raíz ha de ser irracional, y no puede pertenecer al conjunto Q de los números racionales. Y en efecto, se puede probar con todo rigor que la raíz cuadrada de 2 no es racional, lo que puede encontrarse en el temario de esta escuela, volumen Matematizar 1, donde se demuestra con máximo detalle ilativo que la raíz cuadrada de cualquier entero positivo que no sea un cuadrado perfecto es irracional, con que en particular la raíz cuadrada de 2 ha de ser irracional. El acto de medir o conmensurabilidad consiste en expresar dos cantidades como la razón entre dos enteros, es decir, como un número racional. Sirve para relacionar cantidades con ciertas medidas uniformes que se denominan patrones. En la práctica, como la medida nunca es exacta, parece que la medición siempre se muestre posible, lo que provoca la ilusión errónea de que la razón entre dos cantidades cualesquiera siempre dé lugar a un número racional. Sin embargo, desde el punto de vista de la precisión matemática, se encuentran situaciones de inconmensurabilidad, es decir, de cantidades que no se pueden expresar como la razón entre dos enteros. Tal es el caso de la diagonal de un cuadrado, que tenga por lado la unidad, cuyo valor, por el teorema de Pitágoras, es precisamente la raíz de 2, por lo que la razón entre la raíz de 2 y 1 es la raíz de 2, que es irracional, dando lugar al problema que se conoce desde la antigüedad como el hecho matemático de que la diagonal de un cuadrado es inconmensurable con su lado. Y lo mismo cabe decir de la diagonal de un cubo, que Pitágoras también permite calcular y resulta el valor igual a la raíz cuadrada de 3, que es irracional, y la diagonal del cubo aparece así como inconmensurable en forma de medida fraccionaria de la arista. Ahora ya sabemos que la raíz cuadrada de todo entero positivo que no sea un cuadrado perfecto no pertenece al conjunto Q de los números racionales, por lo que estamos ante el mismo problema que nos presentaban otras operaciones imposibles que dieron lugar a la ampliación de los sistemas numéricos anteriores a partir de los naturales. En este caso, tales raíces irracionales, como las raíces cuadradas de 2 y 3, no pertenecerán a Q, por lo que procede definir formalmente el concepto de número irracional y ampliar el campo de los racionales con estos nuevos entes, y ello en base a las motivaciones aportadas en lo que precede. Hemos advertido que los números que se escriben con infinitos decimales, no periódicos, han de ser irracionales, de modo que trabajando con uno de ellos, por ejemplo, con la raíz cuadrada de 2, nada nos impide formar una sucesión de números racionales como la representada en la figura. Hacemos que el primer elemento de la sucesión sea el 1, el siguiente el 1,4, el tercero el 1,41,
el cuarto 1,414, el quinto 1,4142 y así sucesivamente con todas las cifras decimales que vayan apareciendo al calcular la raíz cuadrada de 2. Sabemos que no podemos llegar hasta el infinito deduciendo nuevas cifras decimales, pero sí podemos imaginar que lo hagamos para en abstracto describir lo que sucedería en tal caso. Así que supongamos que formamos una sucesión indefinida de números racionales exactos, tales que cada uno se obtenga añadiendo al anterior la cifra decimal que corresponda. Simbolicemos los racionales de esta sucesión con los signos A⁻1, A⁻2, A⁻3, A⁻4 y en general A⁻n, donde cada subíndice señale el orden que el término de la sucesión ocupa dentro de ella. La sucesión en conjunto es costumbre simbolizarla con el término general A⁻n entre llaves, y el número irracional puede asociarse al valor supuesto de la sucesión cuando n tiende a infinito, lo que en matemáticas se llama límite de la sucesión. En estas condiciones, la raíz cuadrada de 2 quedaría formalmente definida como el límite de la sucesión A⁻n cuando n tiende a infinito, lo que se acostumbra a escribir abreviadamente con el signo de la figura. De este modo, al menos imaginariamente, aunque no podamos escribir los irracionales por sus infinitas cifras decimales, inventamos el concepto de límite aparentando que tal cosa exista y nos conformamos con hacer posible su escritura de una manera elegante. Una vez concebidos los números irracionales, uniéndolos a los racionales, se forma un nuevo conjunto numérico más amplio al que se denomina de los números reales y se simboliza con la letra R mayúscula. Esto se justifica en el hecho matemático de que todo número racional, si es exacto, admite representación mediante una sucesión constante en que todos sus términos sean iguales a él mismo, y si es periódico, por definición, la sucesión que lo represente ha de tener por límite el propio racional, con que podemos afirmar que todo racional es un número real, aunque no todo número real sea racional. Para completar el proceso creativo de los números reales, es preciso definir sus operaciones o álgebra, y ello nos obliga a desarrollar la teoría de los límites de sucesiones, así como las operaciones con ellos. Tal trabajo se lleva a cabo en el volumen del temario Matematizar 2, lección 8, donde se conciben tales conceptos y se acreditan todas sus propiedades. Así encontramos que el límite de la suma de sucesiones es la suma de los límites, que el límite del producto de sucesiones es el producto de los límites, que el límite de la división de sucesiones es el cociente de los límites, y otros muchos detalles que completan el invento de los números reales que inundan nuestro mundo, para todos aquellos que deseen o necesiten profundizar en la materia. Es preciso referirse a la representación geométrica de los números reales mediante la denominada recta real, en la que se toma un origen como punto de referencia, situando a la derecha los números positivos y a la izquierda los negativos, marcando las correspondientes distancias al origen con una unidad dada, tal como hicimos ya con los enteros y los racionales. Aquí únicamente nos queda comprobar que los irracionales tengan representación, lo cual haremos con la raíz cuadrada de 2. Para ello, es posible construir un cuadrado de lado unidad y trazar con centro en el origen una circunferencia de radio igual a la diagonal de dicho cuadrado, llevándola sobre la recta para determinar las dos intersecciones. Y esos dos puntos serán las representaciones geométricas de los irracionales positivo y negativo con el mismo valor absoluto e igual a la raíz cuadrada de 2, tal como mostramos en la figura. No podemos dejar de referirnos a dos irracionales muy especiales en matemáticas, los números pi y e. Como sabemos, el número pi es la razón constante entre la longitud y el diámetro de toda circunferencia, y se obtiene como límite de las dos sucesiones de las razones entre los perímetros y diámetros de los polígonos regulares inscritos y circunscritos a la circunferencia, tal como se explica con todo detalle ilativo en el texto Matematizar 1, lección 35. El número pi se calcula mediante aproximaciones poligonales de la circunferencia y su expresión decimal es irracional no periódica.
Actualmente, con el auge de los ordenadores, las cifras decimales conocidas son muchísimas, aunque a efectos prácticos basta con usar únicamente las primeras. En cuanto al número E o de Euler, su motivación y significado se explican en la lección 41 del volumen Matematizar 1. La invención del número E se cree relacionada con los rendimientos financieros compuestos y continuos del capital, que se expresan con la fórmula 1 más 1 partido por n, todo ello elevado a n, tal como se deduce en el texto. Si calculamos esta fórmula dando valores a n desde 1 en adelante, obtenemos la sucesión de la pantalla. Observamos que a medida que n crece, aumenta el valor del término correspondiente respecto del anterior, pero de manera que los decimales se van estabilizando. Por ejemplo, para n igual a 10.000 y 100.000, los tres primeros decimales coinciden en 7, 1, 8, lo que nos sugiere que la sucesión definida crecerá no de forma ilimitada, sino hasta un cierto punto, de modo que, como podemos imaginar que es posible calcular el valor de la sucesión para n tan grande como queramos, el adoptado para ese n supuesto se denomina límite de la sucesión cuando n tiende a infinito y se simboliza con la expresión indicada en la imagen, que abreviadamente se designa con la letra E y cuyo valor decimal se escribe en sus primeras cifras como aparece en la figura. Gráficamente se puede representar la sucesión anterior como se muestra en la imagen, en la que se observa que la curva se acerca a un valor que nunca llega a alcanzar del todo, pero que imaginamos que lo haga cuando n tiende a infinito, y dicho valor ideal es precisamente, por definición, el número E. El álgebra del conjunto de los números reales R así concebido queda definida por el álgebra de los límites de sucesiones de números racionales, que subsume la aritmética de los naturales y las anteriores álgebras de los enteros y de los racionales. De modo que podemos considerar, ahora sí, completo el campo numérico fundamental de los números llamados reales, aunque como hemos podido comprobar en su proceso creativo, de reales tienen más bien poco, si se advierte que en su formulación aparece el concepto de infinito, que es un ente mental sin realidad extramental asociada, o que, con más generalidad, como obra cerebral que son, pertenecen al dominio de la realidad mental, aunque eso sí, compartida por la comunidad de estudiosos al amparo de la uniformidad y precisión del lenguaje matemático. Y lo dicho no debe tomarse en sentido peyorativo, puesto que esta creación matemática es muy admirable, consistente y perfecta. Simplemente se advierte para que todo interesado sepa bien lo que hace al manejarse con números y adquiera la capacidad de desarrollar motivaciones y razonamientos de altura, con plena conciencia de su quehacer. Sin embargo, nuevamente, aun pareciendo completo el campo de los números reales, enseguida notamos algunas lagunas. Concretamente, las raíces cuadradas de los números reales negativos no se pueden calcular con las reglas que hemos establecido hasta ahora. Se requiere algo más, porque todo número, sea positivo o negativo, multiplicado consigo mismo, resulta igual a un producto positivo, de modo que otra vez nos hallamos ante lo que venimos llamando una operación imposible, que ha de servirnos de fundamento para ampliar el conjunto de los números reales con otros entes que resuelvan tales situaciones pendientes de acomodo en la teoría de los números, y este será el objeto de la próxima lección dedicada a los llamados números complejos.